Vamos a trabajar hoy haciendo de nuevo este trabajo donde vamos y venimos todo el tiempo, como para que ustedes puedan ir relacionando los temas que fuimos trabajando ahora en este caso de la unidad 2. Vamos a hacer esta permanente revisión, ida y vuelta con los distintos materiales, para que ustedes puedan, en este registro, ¿no es cierto?, de la temática, de cuáles son los objetivos que tenemos nosotros para abordar estos temas, puedan ir entendiendo la relación y que no les resulte un material al que no le encuentran sentido, que tienen que leer y que no saben después cuando van a rendir dónde lo pongo a de dónde salió este material, ¿sí? Es esta mirada permanentemente de ida y vuelta con, como decía Norma en uno de los documentos para análisis, donde nosotros podamos establecer un diálogo con el autor, con los autores de los materiales, y podamos ir preguntándoles ¿por qué me está contando esto? ¿Para qué qué utilidad tiene esto que me cuenta este autor? ¿Por qué me hace que establezca relaciones con tal o cual autor o autores? Y es esto lo que nosotros vamos a ver en este material, que habla de los modelos teóricos y que se relaciona, ya vamos a ver por qué hablamos de modelos teóricos, y que se relaciona, por supuesto, con la historia de la psicopedagogía, y se relaciona con este primer material que trabajamos de Marina Müller, donde ella, sin, digamos, hacer una historia de la psicopedagogía, va dando cuenta de cómo la psicopedagogía, a través de este análisis que hace de su objeto de estudio y del método, nos va mostrando sobre esta interdisciplina, que ahí es donde se conecta con la historia, que ahí es donde surge la psicopedagogía, esta interdisciplina entre la psicología y la pedagogía. Fíjense cómo nosotros, ahora cuando leamos el material, lo vamos a hacer en clases. Hoy vamos a trabajar como si estuviéramos en la presencialidad. Así también me ayudan un poco con el tema de mi gripe, de mi pecho, la voz que por ahí se me pierde. Vamos a trabajar en la lectura del material teórico para que puedan, no sé si revisaron el esquema que tiene del cuadro de doble entrada, para que al finalizar la clase podamos elaborar este cuadro de doble entrada y podamos visualizar, así como visualizamos la historia. Hola, Normita. Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? Sí, te escuchamos bien. ¿Lograste resucitar alguna? Cambié de compu. Pensé que era internet, pero era la compu, por lo visto. Pero dicen los chicos que hay muchos bajones de luz, de tensión. Hoy me estaban dando mal internet hace un rato, pero pensé que era lo mismo. Les comentaba a los chicos que yo recién hoy me di cuenta que les había mandado repetido un material y que no les mandé todo el análisis que hace de la investigación de Río Cuarto, así que eso se los mandé hoy a última hora, no tuvieron tiempo de trabajarlo. Sí. Así que lo vamos a trabajar en clase como si estuviéramos en la presencialidad, como hacemos habitualmente, para que ellos, después cuando finalicemos la clase, podamos hacer ese cuadro de doble entrada, que sí lo tienen ahí a disposición, y podamos integrar justamente las miradas, las distintas voces que se fueron dando en este devenir de la psicopedagogía, en estos aconteceres, diría Estela Mora,
que se fueron dando en la psicopedagogía y en esta construcción de una, o intenciones o deseos de construcción de una disciplina que nace como una interdisciplina y que, al decir de Estela Mora, carece de identidad hasta la elaboración de un corpus teórico, que es el que ella plantea en sus obras, ¿no? De un corpus teórico con un objeto y un método que le sea propio de la psicopedagogía, de esta disciplina. En algún momento Estela se planteaba hasta pensar en esto de buscarle un nombre, crear un nombre distinto de la psicopedagogía, porque la psicopedagogía tiene justamente esta historia, tiene este origen, y pensar en otra denominación a partir de todas las investigaciones que fueron sucediéndose después, ella lo planteaba como que era una muy buena idea, ¿no? Así como no denominar paciente, que uno se resiste siempre a decir mi paciente psicopedagógico, porque ahí nos damos cuenta perfectamente de que paciente nos sigue nombrando y nos sigue remitiendo al ámbito médico, de donde también lo toma la psicología, ¿no es cierto? Y lo tomamos nosotros, la psicopedagogía, y cómo esto nos sigue ligando y nos sigue anclando en esta interdisciplina. Por eso ella planteaba esto de, lo estaba estudiando y lo planteaba y lo traía en cada encuentro, igual que no festejar el 17 de septiembre, el Día del Psicopedagogo, porque eran dos eventos. Uno era la creación de la FAP, de la Federación Argentina de Psicopedagogos, pero en un principio fue por el nacimiento o la muerte, no recuerdo, de Jean Piaget. No recuerdo si era el nacimiento o la muerte de Jean Piaget. Normita, ¿no te acordás vos? El Día del Psicopedagogo. El nacimiento de Jean Piaget. El nacimiento. Creo, por varias razones, eso que vos decías, y también decían por esta cuestión de la primer psicopedagoga a nivel país que se recibió en ese... Hay varias versiones, digamos, respecto a esta cuestión del festejo del día. Y por eso ella decía, o sea, siempre es tan confuso todo lo que tiene que ver con la psicopedagogía, es tan confuso de Jean Piaget, pero ¿qué tiene que ver Jean Piaget con la psicopedagogía? Pues si no, le podríamos poner el día que murió o nació Freud también, qué sé yo, sí. por pensar en alguien que fue importante para la psicopedagogía, pero que no es la psicopedagogía, claramente. Así que por ahí, por esta cuestión, digamos, esta idea de trabajar el aprendizaje, cuando trabajó un poco más el aprendizaje, digamos, en relación a la construcción y de un concepto, yo creo que en el momento en que surge también la psicopedagogía o de alguna manera reflota o renueva, digamos, su nueva forma de pensar, tiene que ver con esta época digamos, toda la movida de la psicología genética, digamos, a nivel país, que revolucionó, digamos, y de alguna manera corrió un poco a lo que es la mirada psicoanalítica y tuvo mayor auge, me parece, por ahí la psicopedagogía en esa época también. Y ese, en el documento que vamos a compartir ahora la lectura, todos pudieron acceder al último documento que les mandé, que dice Río Cuarto. Sí. Mandaste en la primera vez, el 7. Pero no mandé ese, me parece. Yo estuve revisando. Yo mirando. mandé 2, pero me parece que los 2 eran el mismo resumen. Y es el fallecimiento, perdón, y es el fallecimiento de Jean Piaget, no el nacimiento. El fallecimiento, sí. Vos mandaste el día, a verte mirando acá el día. Sí, pero me confundí porque mandé los 2, son 2 documentos iguales, que no sé por qué uno tiene una extensión y el otro tiene... el 7... dice que quiere que le anoten el presente, por favor, si alguien le puede anotar. El 7, Muñe,
mandaste el modelo teórico, ¿eh? Sí, pero no mandé el documento que tiene el análisis de Río Cuarto. Mandé el recorte de los modelos teóricos. Mandé 2 documentos que hablan solamente del... Yo también me confundí. Sí. ¿Qué es lo que te había dicho? Que tenía solamente 2 modelos. Sí. Tenía solamente el recorte de los modelos. A uno le puse el nombre recorte y al otro no le puse el nombre recorte, entonces después mandé los 2. Eso fue lo que te había mostrado. Sí. Y después el cuadro. Porque ustedes en ese documento que tienen ahora para trabajar de Río Cuarto, todo esto que está contando la profe Norma, bueno, Sosa Rodolfo también pónganle presente que también tiene el mismo problema. Profe, ¿dónde está el de Río Cuarto? ¿A dónde está? Ahora yo mandé, hace un rato. No encuentro. En el grupo de WhatsApp. Ahí te envió a nuestro grupo AUS. Bueno, Universidad Río Cuarto. Universidad Río Cuarto, dice. A las 13:18 mandé. Les digo, me di cuenta tarde, la verdad. Sí, ahí encontré. Bien. Gracias. No, por favor. Pero el otro también, o sea, sí, le hicieron el recorte, digamos, un trabajo más sintético nada más. Es un trabajo más sintético. Y les vamos a comentar lo que si me esperan 2 segundos voy a ir a cerrar una puerta que me está molestando. Por ahí entró la avispa. ¿Qué pasó? Entró una avispa y estaba yo preocupada, no sé, parece que salió ya, así me iba a cerrar la puerta por las dudas. La profe está con todo, está congestionada. A mí lo que me pasa, no sé si les pasó a ustedes, es que yo no podía ampliar el material en el teléfono. No me deja ampliar, no sé por qué. Y no podía ver si estaba todo escrito, todo lo que necesitamos, y no le podía decir. Lo único que alcancé a decirle a la profe era eso, que que lo veía como muy corto. No lo puedo ampliar. Hasta la tortuga se quiso meter hoy. No sé qué pasó. Bueno, disculpen. Vamos a comentar, vamos a trabajar un poquito de dónde de dónde aparece este documento con los modelos teóricos, para que ustedes puedan también ir ubicando este transcurrir histórico, ¿no es cierto? Todos estos aconteceres que se fueron dando y cómo se fue construyendo justamente el quehacer psicopedagógico. Esto también nos va a permitir después entender por qué Castorina plantea las dificultades que tenemos en la construcción de la ciencia psicopedagógica. O sea, estas revisiones que nosotros vamos haciendo, que tienen que ver con la historia, que tienen que ver con la investigación que precedió, digamos, a todo lo que estamos trabajando nosotros ahora, que es paralelo, es concomitante, están coexistiendo permanentemente los avances, porque al ser una disciplina relativamente nueva, los avances van coexistiendo justamente con todos estos obstáculos epistemológicos que plantea Castorina, que se dan y que dificultan que podamos hacer ciencia. Estas dificultades que se presentan, estas discrepancias, estas diferencias, estas discusiones,
que en el mejor de los casos son discusiones, porque generalmente uno queda en las discrepancias y quedan las discusiones sin poder plantearse nuevos modos de ver la disciplina y modos diferentes de abordar la problemática del aprendizaje con otra mirada. O sea, Por ahí, Muñe, sí. esto de entender, digamos, que en este proceso ustedes vieron la historia, cómo va surgiendo la psicopedagogía, cómo nace, ¿no es cierto? Y cómo se fue configurando de alguna manera una modalidad diversa de prácticas. Y esto es lo que yo creo que este material viene a aclarar un poco en cuanto a la diversidad de prácticas psicopedagógicas en lo que es el recorrido, digamos, o el proceso de construcción o de constitución de la identidad psicopedagógica, de la identidad conceptual, como dice el material justamente. Sí. Entonces, esto es importante. Ha habido todo un recorrido, ha habido toda una, digamos, una forma de entender, de interpretar y de hacer psicopedagogía en todo este trayecto, en todo este tiempo, estos 50 y un poco más de 50 años de práctica, más de 50 años de práctica psicopedagógica, y es importante entenderla para poder entender también nuestra situación hoy, ¿no es cierto? Siempre decimos es importante conocer nuestra historia para poder saber el presente, poder entender el presente, ¿no es cierto? Es necesario remitirse a la historia. Por lo tanto, yo creo que acá es donde tenemos que poder comprender, bueno, cuáles fueron los procesos que nos fueron marcando y que de alguna manera nos fueron dando identidad. Y tiene que ver con esto de poder entender también las prácticas de cada uno, de cada profesional, ¿sí? Porque dónde está instalado, dónde está centrada su mirada, dónde está, digamos, desde qué lugar está conceptualizando su quehacer psicopedagógico, ¿sí? Entonces, lo importante es poder definirlo, identificarlo y poder accionar y poder avanzar también en eso, ¿sí? Porque nosotros hablamos de que nuestra profesión está en constante construcción, ¿sí? Pero para eso es necesario saber cuáles son los caminos o los recorridos que se hicieron. ¿Está? No sé, esa es la idea. Bien. Cuando nosotros hablamos de las investigaciones, cuando hablamos de los modelos teóricos, vamos a dar cuenta de esta investigación que se hizo en la Universidad de Río Cuarto. No significa, nosotros lo tomamos hace muchos años, lo trabajamos, porque en esta investigación hace justamente este recorrido histórico y nos va mostrando desde la práctica psicopedagógica, desde cómo fueron ubicándose los estudiantes, porque esta investigación, yo no recuerdo el año, Norma, pero me parece que era desde el año, no llega al año 90, me parece que es del 80 y pico, o del 92. Por ahí. Es una investigación que tiene muchos años y sin embargo tiene esta vigencia de mostrarnos cómo fue construyéndose a partir de la práctica también estas conceptualizaciones que nosotros trabajamos hoy en psicopedagogía. Cómo fue a partir, digamos, de quienes demandaban el trabajo a los primeros psicopedagogos, cómo se lo demandaban, desde qué modelo científico sustentaban sus demandas ante una misma problemática. ¿Cuál era la problemática? A ver. ¿Quién se acuerda cuál era la problemática? ¿Cómo surge la psicopedagogía? Cualquiera, no importa si se equivocan, despiértense, ¿verdad?
como un perfeccionamiento para los docentes, buscando un perfeccionamiento. Perfeccionamiento para atender qué. Las Tanto dificultades. la psicología. ¿Qué? A ver, ¿quién habló que no vi? No escuché, no, se mezclaron los Es porque aportes. se da como una Ujú. disputa entre la psicología y la pedagogía. Y ahí es Ujú. donde surge el nombre de psicopedagogía. Bien. Pero ¿cuál era la demanda concreta que aparecía? ¿Por qué surge la psicopedagogía? Problema de aprendizaje. O sea, Problema de aprendizaje. Se acaba de cortar la luz. situación de aprendizaje. Ajá. Era problema de aprendizaje, o sea, era un escolar, un sujeto escolar que no lograba aprender lo que la escuela le daba. ¿Mm? Aparecía como un problema de aprendizaje de un sujeto, ¿mm?, que iba a la escuela y que no lograba. Después fueron apareciendo otras cosas, pero la primera demanda fue esa. ¿Mm? Mi hijo no aprende. Mi niño o el niño no logra los objetivos que se plantea para este nivel de escolaridad o para este grado. ¿Sí? Esa era la demanda. ¿Sí? Un problema para acceder. ¿Y quién derivaba al principio? Eso lo vamos a ver en la historia ahora en el material. A ver, ¿quién derivaba? ¿A quién buscaba al psicopedagogo? ¿Quién le decía, bueno, mándenle al psicopedagogo? El maestro. El docente. El maestro puede ser. ¿El maestro qué decía? Que era algo de la familia, puede ser. Que era un... Sí, podía ser, bien. Que era algún problema de la familia, que el maestro no tenía nada que ver con ese problema. Ahí surge la otra cuestión que hablábamos, que era que no solamente se hablaba de problema de aprendizaje, sino que se hablaba de fracaso escolar. ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿A dónde se ponía la mirada? ¿Se ponía solamente en el sujeto que no aprendía, en esta demanda que daba el maestro? También se ponía en el entorno familiar, profesora, de dónde provenía ese niño. Bien, bien. Lo que decía Leandro también, ¿no? Le echaban la culpa, por decirlo lisa y llanamente, a que los padres no lo atendían, que no lo acompañaban, toda esa historia que ya sabemos. No se ocupaban. Que no se ocupaban. Y entonces el maestro se encontraba con una persona, con un sujeto que no estaba atendido. ¿Y quién derivaba al psicopedagogo? ¿Qué investigaban? Intentaban llegar a las causales, profesora, del problema. Bien. ¿Qué podía causar que este sujeto no aprendiera? ¿Qué había? Porque esto digamos, emocionales. Ustedes en la historia ya están avanzando mucho. Cuando hablan de estas cuestiones, es como que ustedes se están olvidando que primero la mirada recaía total y absolutamente en el sujeto que no aprendía. En este niño que no lograba su aprendizaje, no lograba, no podía entender lo que le estaba explicando la escuela. La escuela no se preguntaba si era problema de la familia, si era de la metodología, no. Decía, algo le pasa a este sujeto, a este niño, que no aprende. Casi como a nivel físico de constitución, digamos, del propio sujeto. No como algo externo a él, digamos. Y la función del docente era como casi indiscutible. Tal cual, no se preguntaban, ¿será que yo estoy dando bien la clase? No, eso no entraba. Eso nos remonta a la metodología tradicionalista de los profesores, ¿no? Bien. Por eso es importante tener presente esto que está diciendo la profesora, porque lo hacíamos, decíamos, ¿no es cierto? Pero también nos sigue pasando hoy. Y
por ahí algo tiene, algún problema, alguna discapacidad, hoy se traslada a la discapacidad con mayor facilidad, más que antes inclusive. Y eso es serio. Evolucionado un y eso es montón. serio y grave, sí. Es así, es como que hay una pequeña resistencia a cuestionar la propia actividad del docente, a hacer una autoevaluación. Claro. Sí, y caramba, qué coincidencia, hoy seguimos igual, como dice Norma. Tal cual. O sea, acá digamos que nos planteamos un montón de variables y muy pocas veces ponemos el foco en nosotros, ¿no es cierto? Hablo de los docentes, hablo de los profesionales psicopedagogos, que terminan en definitiva siendo lo que ya van a leer que hacíamos en la historia, lo seguimos haciendo. Bien, bueno, veo que Belín y Elida están firmes. ¿Cómo están, chicas? Sí, profe, acá estamos. ¿Cómo la están pasando? ¿Cómo están transcurriendo esta última práctica que están haciendo? Re lindo, la semana pasada tuvimos una clase presencial que ya la necesitábamos, así que re bien, por suerte. Qué bueno, qué bueno. Buena clase, profe. La verdad que disfrutamos porque pasa rápido todo y por ahí nos olvidamos todo aquello que vivimos en realidad, que fue transitando, y poder observar, creo que fue lo más, no sé, como rescatable que nos pasó, poder observar la clase de la facultad. Creo que es lo más, porque es otra cosa estar, como yo le decía a los chicos, estar desde afuera. Y hoy poder ver que avanzamos, que pudimos, cuando muchas veces cuando estábamos ahí veíamos como que era imposible. Y depende mucho de los profes también, que te animen y que te digan si se puede seguir, se puede avanzar. Y yo creo que estas clases son muy importantes. Yo la estoy disfrutando mucho, profe. Qué bueno, y que puedan compartirlo con los compañeros también, ¿no? Con los compañeros de la carrera. Y sí, que muchos tendrán temores. Hace poquito estaban en la práctica 1, así que sí, miren qué rápido han avanzado. Avanzamos, sí. Era lo que yo le decía a la clase pasada, profe, usted no estaba, Norma. Sí. Era lo que yo le decía a los chicos, que si en esta práctica aprenden, prestan atención y toman lo que ustedes nos decían en aquella época, y después yo me arrepentí que no lo hice bien, fue el fichero. En la técnica. técnica 2. En la técnica 2, cuando lo estuve también con ustedes. En la técnica 2 yo decía, ay, no, me tomé poco tiempo, pero los chicos van a pasar a eso también. Escuchen, chicos, en la técnica 2, ya sigan el consejo de las compañeras que ya lo han pasado. Pero ya les dije la vez pasada, son las clases clave que después nos sirve para la hora de, en la 4 ya cuando estamos ahí. Con el paciente. Con el paciente. Con el paciente, buscando los apuntes. ¿Y cómo sirve? ¿Cómo sirve? A veces decimos no, porque las profes no nos exigen, pero yo creo que ahí es lo que más tenemos que estar firmes. Sí. O sea, salirnos también nosotros del rol, que era lo que decíamos al principio, salirnos del rol de policía. O sea, acá hay un ejercicio de la libertad que ustedes tienen que aprovechar y que tienen que gestionarla. Gestionar y que tienen que saber que es una responsabilidad de ustedes y punto. O sea, que le tomemos o no le tomemos la asistencia, que le controlemos si prendieron o no prendieron la cámara, si se acostaron a dormir al lado de la compu o del celu. Cada uno es responsable. O sea, ya a esta altura es una elección de ustedes la formación. Ya no es obligatoria. Entonces, tiene que ser así, no hay otra. Por supuesto que en lo que nosotros podamos también hacerle un nivel de exigencia para que eso los potencie, obviamente que está también como una responsabilidad nuestra, ¿no? Poder proponerles desafíos que ustedes tengan necesidad de esforzarse para lograr buenos resultados.
y ser profesionales de calidad, ¿no? De calidad en el sentido de que estén siempre en la búsqueda, que no se queden con las recetitas sino que el fichero que ustedes tomaron en la técnica 2, después lo puedan enriquecer y lo puedan hasta criticar, decir, ¿para qué vimos esto si no nos sirve? ¿Qué propongo? ¿Qué me gustaría? ¿Qué les diría a los chicos que están hoy para que lo puedan capitalizar, y a los profes también? ¿Qué les diría? Eso es lo que nosotros pretendemos. Bueno, ¿algo más que quieran antes que nos tomemos unos 20 minutos para trabajar el material teórico? ¿Cómo están los grupos? Me preocupa algo. Antes que avancemos, yo esperaba que estén un poquito más hoy. Nosotros todavía no terminamos de corregir los trabajos, por eso no terminamos todos, porque les queremos hacer la devolución a todos los grupos juntos. Pasa que hubo alguna modificación en los grupos, me parece, con los nombres. Estamos medio complicados, por eso me parece que imprimí la última vez una... Igual después le vamos a preguntar bien en el WhatsApp para terminar de definirle las devoluciones. Sí, yo volví a imprimir con algunos que se habían reformulado y demás. Sí, ¿ves? Y resulta que tenemos más de 22 grupos, y eso queríamos avisarles eso, ¿no? Que no pudimos terminar de corregir primero porque fue engorroso el tema de bajar la información, distribuirnos. Yo viajé el fin de semana y me enfermé, así que ayer que tenía destinado para eso no servía ni para mirar quién viene, así que directamente no lo pude hacer. Así que, bueno, les pedimos que nos den una semanita más para poder hacerles esta devolución escrita, que es lo que les va a quedar en su producción, más allá de lo que conversemos. Yo, de todos los trabajos que leí, la verdad que es unas producciones maravillosas, unas muy buenas producciones, muy buen nivel de análisis. Entonces también eso amerita el tiempo que le tenemos que dedicar, ¿no? Porque nadie respetó la extensión, o sea, eso le queremos decir también. Nadie respetó la extensión. Creo que 1 o 2 grupos hicieron las 3 o 4 hojas que les pedimos que hagan. Pero bueno, sabemos que eso ocurre siempre. ¿Cómo están los grupos hoy como para trabajar con el material? Porque la idea es que nos tomemos, son las 3:15, que nos tomemos hasta las 4 menos 20, si les parece, que ustedes puedan leer el material. No es largo, es el último que les mandé, para que los últimos minutos tratemos de armar ese cuadro de doble entrada, donde tenemos los distintos modelos teóricos que se plantean en esta investigación de Río Cuarto, donde hay entrevistas que son muy ricas, algunas partes están bastante borrosas, pero igual se lee, así que hagan el esfuerzo. Y podamos en esta última parte de la clase armar el cuadro de doble entrada entre todos. ¿Están organizados los grupos? ¿Sí? Bueno. ¿Están conectados? Sí, profe. El texto de Río Cuarto tenemos que leer. El texto de Río Cuarto. Son 15 hojitas, pero es de una lectura ágil. Es interesante la lectura, pueden ir marcando. Si tuvieron la oportunidad de leer el material, el recorte, ya van a saber a qué se refiere cada uno de los modelos. Y cuando hagamos el cuadro de doble entrada, ya van a saber qué tienen que marcar, dónde tienen que focalizar la mirada para poder armar ese cuadro de doble entrada, donde vemos el rol, el lugar del sujeto que aprende, el lugar del aprendizaje, los referentes teóricos. O sea, el cuadro es sencillo una vez que ustedes analizan el material. Pero lo que nos queremos asegurar es que lean el material, por eso lo vamos a hacer acá en clase, ¿sí?
Nosotros nos vamos a quedar, ustedes armen sus grupos, los que necesiten salir del celular, por el celular, no sé, ustedes sabrán cómo se arreglan para salir y para a las -20 volver a juntarnos. Y nosotros este tiempo que ustedes estén trabajando el material teórico vamos a estar acá disponibles para las preguntas que quieran hacer. La pueden hacer acá a nivel de la sala, digamos, del Meet. Por si hay alguno que también tiene esa duda, se lo contestamos a todos. O por siguen eso, trabajando en su grupo. Es rico que puedan mirar el material. Hay algunos aspectos centrales que después lo van a ir profundizando, seguramente con la lectura más personal y también más individual a nivel del grupo, digamos, de cada grupo. Pero si centran la mirada en el cuadro para poder ir identificando esos aspectos que plantea el cuadro, les va a resultar más fácil la lectura, digamos. ¿Sí? Y fundamentalmente hay otros elementos que por ahí es necesario tener en cuenta a la hora de la lectura. ¿Por qué, digamos, un cambio de mirada de un modelo teórico a otro? ¿Qué es lo que pasa con ese modelo? Que de alguna manera se genera la búsqueda hacia otros modelos. Entonces uno entiende la situación de, digamos, el estado de crisis, si se quiere llamarle de alguna manera. Y el cambio de paradigma que se da. El cambio de paradigma de cada uno de los modelos, ¿está? Eso para ir tenganlo en cuenta. Bien. ¿Están de acuerdo? ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna otra propuesta?
¿Cómo vamos? Vamos en horario. ¿Pudieron avanzar? Sí, profesora. Sí. Era mínimo nada más lo que no era mucha la diferencia entre una y otra. ¿Verdad? ¿Cómo? A ver, ¿Marcela está hablando? Sí, sí. Le digo que no, entre una copia y la otra no era mucha la diferencia de lo que es el resumen, ¿no es cierto? No, el resumen son 3 hojitas y la copia son 15. Sí, hay diferencia porque ahí tenés los fundamentos. No terminamos de leer. Y están los cambios de paradigma, cómo se da el Claro, cambio de paradigma. Esa es la diferencia que por ahí tiene un material y otro. ¿Pudiste encontrarte con el material, el extenso, el que tiene las 15 hojitas? Yo, sí. Lo que sí, o sea, lo que encontramos, que es lo que yo quería saber, que quería averiguar, es cómo surge el tema de los modelos en la psicopedagogía. ¿Qué explicación teníamos? Porque yo tengo una idea de los modelos en la educación y entonces quería ver, y bueno, y en esa fotocopia justo explica bien. Exactamente. Que por supuesto que como tiene que ver con los paradigmas, el cambio de paradigma es una visión, una perspectiva que se da no solamente en un ámbito del saber, digamos, sino que los cambios de paradigma son los modos de ver el mundo, desde donde uno se posiciona, donde uno se para ver el mundo. Entonces, los cambios de paradigmas se evidencian en todas las áreas, ¿no es cierto? En la educación, como decía recién, también ver los modelos educativos te ayuda, los modelos educativos tienen relación con los modelos que se dieron en la psicopedagogía, porque coinciden justamente estos cambios de paradigmas, las visiones, esta cosmovisión del mundo que se da en todas las áreas, o sea, eso se evidencia en todas las áreas. Chicos, ustedes seguramente están más duchos. Estoy intentando ver si podemos armar un cuadro entre todos, pero me faltó una clase, sin ninguna duda, porque no estoy pudiendo encontrar las formas. Yo pensé que se podía pasar el cuadro, pero no se puede pasar el cuadro. Estoy intentando armar, pero tampoco me sale. Entonces, ¿ustedes lo trabajaron ya alguna vez? ¿Armaron la pizarra? La pizarra. ¿Armaron en alguna de las clases? ¿Armaron la pizarra compartida o no? El uso del Jam, sí. Utilizando el Jam. ¿No? ¿Nadie hizo? Parece que no. No, no. A ver, si se puede hacer. Pero lo que podemos ir haciendo, yo encontré, por ejemplo, los conceptos de aprendizaje que hay en los diferentes modelos, o las incumbencias de los psicopedagogos. Sí. Justo hoy quería hablar, pero cayó gente, fumaba mi hijo y no podía hablar. Justo que quería hablar. Sí. No, lo que podemos hacer es eso, ir armando entre todos, por grupo, ¿no es cierto? Van a ir haciendo los aportes. Nosotros vamos a ir tomando nota en nuestros cuadernos para que cada grupo va a armar su grilla, pero van a ir enriqueciendo a medida que van haciendo el aporte los distintos grupos. Por ejemplo, esto sí podemos ponerlo como elemento compartido. ¿Tienen ustedes el cuadro? Perdón. A ver, sí. Acá lo voy a copiar al ¿cómo se llama? El enlace. Bien. O a ver si lo comparto, si comparto y les aparece a ustedes ahí.
Sí, le va a aparecer. A ver. Para compartir con todos. Sí, aparece. Aparece, pero yo tengo que poner acá los grupos de personas con quien tengo que compartir, ¿no es cierto? Y no. Ya, pero hay una opción que Práctica. te dice con todos los de la clase, con todos los del grupo. Perdón, a ver. Aparece una opción. Copiar enlace. Ustedes tienen que copiar ese enlace. No, hay otra opción, Lolita. Ajá. Hay otra opción que te dice. Y le tengo que enviar a ustedes. Presentar pestaña en la reunión. En una flechita que va para arriba. Al lado de compartir. Ajá, acá. Ahí abrí. Presentar pestaña en la reunión. Entonces, supongo yo lo quise tocar. Todo listo para unirte. Presentar pestaña en la reunión. ¿Pantalla completa será? A ver. Ahí. No, pero me sale cancelar nomás. No me da la opción de compartir. Espera un poquito. No te da esa opción. No me da la opción. Acá. Este es el enlace que es el mismo. A ver ahí. Ahí está. Ahí está. Ahí está compartiendo. Sí. Y acá tendríamos que escribir el cuadro o copiar el cuadro y traerlo acá. Yo intenté hacer eso y no pude. Y lo estaba escribiendo y se me encimaron todas las letras. Pero no me da la opción. A ver. ¿Cómo escribo? ¿Utilizo esto? No. Ponelo como cuadro. ¿Dónde está el cuadro? Abajo. Ahí es donde está la T en un cuadrito. Cuadro de texto y ahí podés escribir. A ver, no me da la opción. Yo tendría que poder escribir si fuera... No me da la opción de escribir. Entonces estás compartiendo la pantalla nomás. Sí, solamente compartir pantalla. Yo sé que es un enlace, o sea, yo le tengo que pasar el enlace a los chicos y ellos tienen que entrar en ese enlace para que podamos compartir la escrita. Porque esto es presentación nada más. Es un enlace, pero no me aparece. Lo que pasa es que el enlace que está acá es el mismo enlace de la clase y es otro diferente que me tiene que aparecer. Sí. Fíjate. Estuve practicando, pero ahora no me estoy... No. Es el mismo, ¿no? Este es el mismo. No. ¿Sabés dónde dicen compartir? En el cuadradito que dice compartir, que tiene un enlace abajo del hombrecito, que está al lado de la flechita. ¿Acá? Obtener enlace. ¿Encontraste? Bien a la derecha. Donde dice compartir todo celeste. Sí. Bueno. No me da la opción. Copiar enlace, sí te tiene que dar abajo copiar enlace. Compartir con personas en grupos o copiar enlace. Bueno, a mí no me está dando la opción. Mira, fíjate que cliqueo y no. ¿En compartir? No me da. Lo estás haciendo capaz que en tu pantalla compartida y no en el... Bueno, para la próxima, chicos, vamos a ensayar y vamos a hacer de este modo. Sí, por ahí pensamos. Capaz que lo estás haciendo acá, Normita, acá en la pantalla de compartir y no en la pantalla de la pizarra. Claro, eso es lo que estoy viendo, que no está en la pantalla de la pizarra. No. Bueno, vamos a tomarnos estos últimos 30 minutitos para ir armando nuestro cuadro de doble entrada a lápiz y a papel como estamos acostumbrados. Bueno, dejo compartir. Sí. Cuando aprendamos vamos a volver a la presencialidad. Sí. Seguro. Cuando aprendamos totalmente. Bien.
vamos a comenzar entonces con la historia. ¿Quién quiere comentar? ¿Qué grupo quiere comentar por qué aparecen los modelos teóricos? A ver, ¿qué grupo quiere comenzar? A ver, a puerta fría. Grupo... La sí se puede, a ver. ¿Dónde están las sí se puede? Hay mucha gente que no estoy viendo. Muy acá estamos. Ah. Quedaron 44. ¿Qué habla? No solamente Caro, a ver. Oviedo, Sabrina, Sánchez, ¿están presentes? Veloso, Oviedo, Griselda. Estoy acá. ¿Están? Bueno. No apagado, no. Bueno. Sí, a Sabrina la veo, no, a las otras chicas no las veo. Veloso, Griselda, ¿está? Sí, Griselda está. Ahí está. Yo no puedo prender la cámara, profe, pero estoy. Agustina Riveros, bien. ¿Qué les parece? ¿Por qué empezamos a hablar de los modelos teóricos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se hizo ese estudio? ¿Qué dice la Universidad de Río Cuarto? ¿Por qué aparecen los modelos? Según el texto, dice que la práctica psicopedagógica no podía ser tomada o comprendida como una visión monolítica. Que según lo que busqué, monolítica, quiere decir que no está hecho de una sola piedra, que no es rígido, sino que tiene que ver con un conjunto de nociones, diversas prácticas, cuya deficiencia se encuentran en sus fundamentos teóricos. Y de este modo, el campo psicopedagógico se estructura por la intersección de distintos modelos, y así nacen, digamos, de alguna manera, los modelos teóricos. No es unívoco, dice, ¿no? Claro, en realidad se trata más que nada de simplificar una investigación para poder tener en cuenta aquellos aspectos prioritarios que en ese tiempo se venían trabajando, para lograr tener un campo al cual iba dirigida la investigación. Necesitaban detenerse en diferentes tipos de modelos, y así nacen todos los modelos teóricos que estábamos viendo. No es que nacen los modelos teóricos. A ver, ¿cómo lo pueden explicar? No es que por eso nacen los modelos teóricos, sino que ¿qué es lo que hacen los modelos teóricos? Representa la totalidad del estudio, como una representación del estudio total. Van articulando. Se van desarrollando, profe. Claro, van construyendo esos conceptos. Bien. Cecilia, ¿querías agregar algo? Le aportaba a la compañera que la palabra sería, como dice el texto, que va articulando el modelo particular, esa realidad. Bien. ¿Alguien de algún otro grupo quiere agregar algo? A ver, los alquimistas. ¿Dónde están los alquimistas en busca del oro? No del loro, del oro. Necesitamos un loro ahora, los loros que tiene Lili en su... Ah, no, mono, el que tiene en su patio. A ver. ¿Algún otro grupo? ¿Están los alquimistas o no? Benítez. Sí, profe. A ver, Agustina. Bien. Yo estaba de acuerdo con lo que estaban diciendo las chicas. Y también
que dice que se reconoce en la práctica profesional que no siempre se sustenta en estos modelos teóricos puros, solo modelos. Bien, muy bien, muy bien. ¿Y cuáles son los modelos que aparecen? A ver, mujer luchadora, Cáceres Fiorella. A ver. Del grupo Perdón, Minerva. Muñe, antes de avanzar, mientras se van preparando el grupo Minerva, Sí. antes de pasar a lo que son, digamos, cada uno de los modelos, esto que dice el material justamente es importante tener en cuenta que una de los, por así decirlo, como una especie de ejes temáticos que articula, digamos, el campo conceptual que toman los modelos es justamente el aprendizaje. Entonces, a partir de ahí, digamos, son como varias miradas en relación a un solo tema, a una temática puntual, mejor dicho, y en el que cada campo teórico le va otorgando un determinado valor, una determinada significación y una determinada conceptualización respecto a eso, ¿está? Entonces, esto es importante que tomemos, porque el psicoanálisis no se ocupa del aprendizaje, digamos, pero que de lo que se ocupa el psicoanálisis de alguna manera fue importante para poder tomar esta concepción o para tomar otra, hablando de otros campos teóricos también, no solamente el psicoanálisis, sino de todos los otros campos que por ahí fueron marcando, digamos, épocas o momentos en esta evolución respecto a los paradigmas. Pero sí hay un hecho fundante, como dice acá, es un hecho fundante, por ahí a lo mejor una teoría o un modelo conceptual tradicional que desde donde de alguna manera surge o se conceptualiza, digamos, las ideas iniciales respecto a cómo se interpreta esto que decíamos hoy, la cosmovisión, cómo se interpreta el sujeto, cómo se entiende la enseñanza, el aprendizaje, cómo se entiende al sujeto en este sentido, ¿sí? Entonces, que por ahí es, bueno, es como digamos, un modelo base a partir del cual, de alguna manera, todos los demás se empiezan a diferenciar, ¿sí? Porque siempre tomando como referencia este modelo base, ¿está? Estamos hablando del primer modelo que, bueno, no hablamos de números, ni primero ni segundo, porque no hablamos de tiempo, pero sí hay como un modelo fundante igual, ¿sí? Que tiene que ver con este modelo. ¿Cuál es? Sin decirle yo, a ver si lo identifican ustedes. Profe, puede ser que, tipo, en lo que se diferencia son las maneras de abordar, digamos. Claro. En la manera en que lo toma como problema, digamos, a la situación, ¿no? ¿Cuándo pasa a ser una problemática, digamos? Claro, fíjense, una manera primero de interpretar y de conceptualizar. Esta manera de interpretar y de conceptualizar me va a marcar una manera de operar en la práctica, ¿no es cierto? Porque de acuerdo a cómo entendamos cada uno... ¿Desde dónde, profe? ¿Cómo? ¿Desde dónde, digo? ¿Desde dónde? O sea, por eso es que cada uno se basa también en teorías diferentes, que eso también le va a dar una perspectiva diferente. Como esta primera, que es la biologicista maduracionista, dice que tiene sus bases en teorías conductistas, y entonces, o sea, se van a basar en esa respuesta, estímulo-respuesta, para calificar y cuantificar más que nada al aprendizaje, porque en ese momento lo que ellos tendían era cuantificar la inteligencia del sujeto. Después eso se va sacando, pero en este primer momento era cuantificar la inteligencia y era de una manera conductual. O sea, esas teorías son las que van a permitir esas diferencias y esas modificaciones que después se van a ir dando. Y el rol del psicopedagogo también va a jugar un papel diferente en cada momento. Tal cual. Bien. Es como que cada uno hace un recorte, ¿no es cierto?, de esa temática, si se quiere, o ese eje temático puntual, toma de alguna manera sus aspectos que considera importantes, ¿está? O relevantes para poder atender esa problemática. Entonces, cada corriente de pensamiento fue trabajando algunos de esos aspectos, ¿sí? Pero, digamos, el eje común
tomado en ese sentido fue el aprendizaje y en función a eso qué del aprendizaje, ¿tá? O cómo interpreta y cómo analiza su realidad desde esa mirada. Bien, esto que vos decías. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué dice con respecto al sujeto, por ejemplo? Esto que ya decía Carolina recién, pero concretamente, a ver. ¿Cómo entiende al sujeto? ¿Cómo entiende el aprendizaje? Se construye en base a esta noción de, perdón, este modelo. ¿Pudieron escribir algo mientras iban leyendo? Para que lo puedan compartir. Nosotras lo marcamos en el texto. No sé si lo leo. Bueno, a ver. Dice que el aprendizaje se concibe como la posibilidad del sujeto de adquirir destrezas, habilidades en íntima relación a su inteligencia. Función privilegiada por excelencia para el normal desarrollo del mismo, y el aprendizaje escolar considerado como contenidos a saber estaba condicionado por el nivel intelectual. Y dice que el sujeto poseía inteligencia suficiente para acceder o no a los diferentes contenidos. Entonces podemos decir que dónde estaba centrada la mirada o la concepción de este modelo, esto que decía Carolina y esto que decías vos, Sabrina, respecto a el aprendizaje, ya lo estabas diciendo, pero justamente, ¿por qué será que decimos modelo biologicista, maduracionista, organicista del aprendizaje? Porque fíjense. está dentro de las funciones mentales, profe. Bien. De la memoria, de la percepción. Claro, porque así se le conceptualiza al sujeto. Bien. Al sujeto se lo ve como dice, conceptualiza el sujeto como el de las funciones mentales, la memoria, la percepción, la atención, lo que implica una atomización en la visión del sujeto, realizada desde una perspectiva biológica orgánica. Ahí está. ¿Sí? Y aparte que tiene sus bases en la medicina y la neurología, que justamente son las que le van a dar las herramientas para poder evaluar, digamos, esas partes cuantificables de lo que era la inteligencia, que era lo que a ellos les interesaba analizar. En realidad, quien evaluaba era el psicopedagogo. Por eso yo les decía hoy al principio, ¿para qué lo llamaba? ¿A quién derivaba al psicopedagogo su paciente? Dice que los psicopedagogos trabajaban para un equipo médico, digamos, o sea, y éramos testistas, ¿sí? O sea, como que nos cargamos solo de test, de cuantificar. Auxiliares de la medicina, ¿sí? Éramos auxiliares de la medicina. Esto digamos, quienes hacían y quienes nos derivaban eran los médicos y a veces un intermediario entre el médico y el psicopedagogo, que era el psicólogo. Hablabas de los... Sí. Sí, Laura. No, eso como usted decía, que estaban muy relacionados con todo lo que tenga que ver la medicina, con los médicos, paramédicos. Bien. Entonces, el sujeto, decíamos, o sea, estaba centrado la importancia de que el aprendizaje iba a depender de las facultades, ¿sí? Orgánicas, madurativas, del desarrollo, digamos, de cada sujeto, de las posibilidades de su desarrollo, y, digamos, apuntaba a fortalecer, o mejor dicho, a entrenar determinadas habilidades, ¿sí? Fundamentalmente en estas cuestiones que tienen que ver con la memoria, ¿sí? Y digamos, el sujeto podía aprender si de alguna manera tenía la inteligencia suficiente para poder hacerlo. Si no, estaba por debajo de algún tipo de coeficiente intelectual, porque antes se medía esa inteligencia a través de herramientas. Antes y ahora. Bueno, yo digo antes para poder marcar hay contemporaneidad, ¿sí? Y se rotulaba a la vez. Y se rotulaba, exactamente, se rotulaba y se definía al sujeto por debajo de determinados percentiles, ¿sí? Hablábamos de un sujeto con
oligofrénico, con determinadas características, ¿no es cierto? Y por arriba de esos percentiles, bueno, de alguna manera una inteligencia normal, para poder decir normal. Entonces, los términos, como decía hoy Leandro, o sea, el modelo médico, ¿sí? Médico biologicista, centrado en esta idea de salud y enfermedad como concepción, digamos. Aquello que no estaba dentro de los parámetros normales del desarrollo o esperables dentro de digamos, al desarrollo evolutivo o cronológico del sujeto, de alguna manera era considerado no sano, ¿sí? Enfermo, en este caso. Anormal, exactamente. Entonces responde a un modelo médico neurológico centrado en esta cuestión fíjense, para ese modelo, pongo siempre el ejemplo de las personas con discapacidad en este sentido. Eran las personas que ya no tenían la posibilidad directamente de aprender, ¿sí? Con esta cuestión que justamente habla Leandro de esta rotulación que se le daba a las personas, ¿no es cierto? En ese sentido. Hablamos de una concepción de rehabilitación, ¿sí? Hoy ya no hablamos de una rehabilitación, por lo menos tenemos una idea un poco más amplia, digamos, no que esta cuestión de rehabilitar aquellas funciones que están funcionando mal, ¿sí? Que hay que volver a habilitarlas, ¿no es cierto? Entonces, como que se trabajaba sobre la base de esa rehabilitación, es decir, no funcionaba la memoria y había que trabajar en toda la propuesta, digamos, metodológica que se trabajaba desde ese modelo, era brindarles esas herramientas para poder habilitar aquellas funciones que estaban de alguna manera en desventaja, ¿sí? Entonces, justamente hablamos de un modelo... Por eso habla de la reeducación, el texto. Sí, esto de volver a educar aquello que de alguna manera no había quedado fijado, porque se tomaba como base también la memoria, ¿no es cierto? Como cuánta cantidad el sujeto sabía y no cómo sabía, ¿sí? En términos de cantidad y no de calidad de aprendizaje también. ¿Lo pueden ir relacionando con la historia? Con esto que vieron de la historia de la psicopedagogía. ¿Y por qué surgió? ¿Cómo surgió? No haciendo no un paralelismo, sino una relación. Sí, profe, porque siempre fue como una necesidad la psicopedagogía, porque si bien se dan otros temas también, la psicopedagogía está en todos los ámbitos, como vamos mencionando acá, en la medicina. Bien. Surge de ahí, surge de esa demanda, ¿no es cierto? Y surge justamente desde ese modelo, el estilo que adopta la psicopedagogía, que es justamente el biologicista, maduracionista, organicista, poniendo el acento y el punto, como el punto central en ciertas condiciones y ciertos aspectos de la persona. Entonces, de ahí su rol, su función, como para que después ustedes vayan completando el cuadro. Claro. El aprendizaje estaba marcado por digamos, por esto de una forma de entender el comportamiento humano a partir o de las personas a partir del observable solamente, ¿sí? En esto de una relación estímulo-respuesta con el conocimiento, digamos, ¿sí? Donde de alguna manera se le brindaba ciertos estímulos a las personas y eso cada estímulo determinaba una respuesta, ¿sí? O sea, tendría que haber una devolución, digamos, de parte del sujeto, ¿no? Por eso esta concepción atomista del sujeto, justamente. Y acuérdense claro, que digamos, el concepto de acumulación, ¿sí? Que los conocimientos eran acumulativos en esta concepción, ¿sí? Entonces, por eso justamente cuanto más cantidad de contenidos, digamos, se desarrollaba, mayor eran los aprendizajes de los alumnos. Entonces, hablamos de una transmisión de conocimientos o transmisión de contenido, no hablamos de proceso, estamos hablando de una transmisión de contenidos, de conocimiento,
y una adquisición en ese sentido por parte del sujeto que tenía que solamente recibir esa información y reproducirla, ¿sí? Repetirla. Entonces, este modelo repetitivo, digamos. Ante un estímulo, una respuesta. Una respuesta. ¿Sí? Le doy cierta cantidad de información, después estimulo, que es el típico examen, te hago una pregunta. Esa pregunta está referida a un contenido determinado, no a otro. Mi estímulo espera solamente esa respuesta. Lo cual es lo que después se va modificando en esto de atender los procesos y no atender solamente la respuesta, porque justamente ahí es donde aparece el error como una respuesta inexacta. Porque a la pregunta hay una sola respuesta que es la esperada, ¿no? La exacta. Por ejemplo, inclusive tienen que ver con esto los modelos de evaluación en la enseñanza. Los modelos de evaluación, por ejemplo, los modelos objetivos, donde el multiple choice, por ejemplo, que estima una respuesta, no más, por ahí la hacen un poco más compleja para poder ayudar a trabajar un poco más la comprensión en algunos casos, que por ahí van mezclando ya con otras corrientes por ahí. En estos es el ejemplo claro de cuando se juxtaponen dos teorías, por ejemplo, el conductismo por un lado y el modelo didáctico activo de la psicología genética por otro, en el que de alguna manera se plantean varias opciones de igual o de casi similar respuesta, porque hace que de alguna manera el sujeto pueda ir pensando un poco en relación a la respuesta. Pero esa es la única diferencia. A los estudiantes en las universidades, digamos. Y esa es la única diferencia. Antes era un verdadero falso que, digamos, consideraba solamente una única respuesta. ¿Sí? Que por ahí está la variación que por ahí se hace. Pero bueno, y que no, a muchos estamos ajenos digamos, nos cuesta un poco trabajar desde ese lugar. Pero, por ejemplo, las plataformas por ahí que la virtualidad, claro, eso iba a decir que la virtualidad trajo a este modelo de nuevo. Arruinaron los parciales, pasa de que están las respuestas cortas, por ejemplo, y es una única respuesta, o sea, no hay chance de análisis, de nada. Por eso hay otros profes que por ahí utilizamos más los foros como una forma de corrernos un poquito de esta modalidad de virtualidad donde hay estímulo-respuesta solamente, ¿sí? Pero hay ejemplos claros como eso en la práctica, estoy queriendo marcar, digamos. Bien. Modelo estructuralista. ¿Se va estableciendo la relación con los otros temas? ¿Lo pueden hacer en esta recurrencia que estamos haciendo de ir y volver sobre los mismos planteos? Lo que podemos, ¿cómo se dice? Relacionar, lo que veo es que la psicopedagogía, lo que se está viendo acá es la búsqueda de qué es lo que está queriendo cubrir, digamos, qué es la necesidad que las otras disciplinas no están pudiendo hacerlo, digamos. Bien. Y que a partir de esta estructura, digamos, sigue esa búsqueda, continúa, se ven posibilidades, digamos. ¿Qué es lo que plantea Estela Mora, ¿no es cierto?, en sus investigaciones? La falta de identidad. La psicopedagogía surge a partir de la necesidad de cubrir. Por eso siempre digo yo que no es casual, o sea, todos los que estamos, obviamente que si pensamos, todas las personas tenemos necesidades, ¿no? Pero todos los que estamos en estas carreras, que son carreras, si se quiere, no tradicionales, porque hacer una carrera nueva, relativamente nueva, son carreras no tradicionales, es porque seguimos en la búsqueda, ¿sí? Eso está bueno. Perdón, ahí justamente en el texto hay un título que dice el proceso de ruptura con el modelo biologicista maduracionista del aprendizaje. Ahí va marcando esto, qué pasaba con este modelo que de alguna manera no como que no llenaba, ¿sí?, las expectativas de los profesionales respecto a la tarea en el trabajo de campo, específicamente en la práctica.
esto hacía como una especie de insatisfacción, esto que cuenta Estela justamente en la cuestión de la historia, como que no podía dar respuesta a una serie de demandas, ¿no es cierto?, que se le presentaba a nivel de la clínica privada y a nivel del trabajo entre las instituciones, ¿sí? Como que esto que le marcaba, digamos, el campo de trabajo, que estaba como limitado, ¿no es cierto?, porque solamente podía aplicar test, ¿sí? Y a partir de ahí diagnosticaba el psicólogo o diagnosticaba el médico, digamos, estaba como muy encerrado el psicopedagogo en sus posibilidades de trabajo, digamos. Tenía un objetivo específico, un método específico y una técnica específica para eso, ¿tá? Entonces, como que hay una especie de insatisfacción respecto a cómo, de alguna manera, actuaba o brindaba respuesta al psicopedagogo. Esto fue haciendo que la búsqueda se vaya generando hacia otras opciones en ese momento. Y bueno, ¿cuáles eran esas opciones que de alguna manera fueron encontrando los psicopedagogos? Y ahí aparece el estructuralismo. Uh-huh. ¿Con quién? A ver, ¿quién es el referente? Piaget. Piaget. ¿Y por qué? A ver. Porque en este modelo, por ejemplo, se basa mucho en lo que es el pensamiento, dice el texto. Y esto va desde de todo lo que es su desarrollo y evolución durante toda su vida. También dice que va a basar en la teoría de la psicología genética, que va a tener en cuenta justamente eso que dice Laura, cada estadio, o sea, los procesos de las estructuras cognitivas que tiene el sujeto en cada momento de la vida. Entonces, o sea, se le va a exigir, digamos, lo que ese chico o ese sujeto puede dar en ese momento. Habla de cambios en la estructura, ¿no es cierto? También cita Piaget, retomando uno de los relatos de la psicopedagoga que sale en el apunte que nos pasó, que es una teoría general de conocimiento que apunta a los aprendizajes del sujeto y que el sujeto necesita cambios de estructuras que le posibiliten acceder a estructuras intelectuales, sean estas simples o complejas, y que tiene que ver también con un desarrollo intelectual, que es una secuencia evolutiva. Por eso cita, bueno, como recién la compañera habló de esa psicología genética, porque tiene que ver con lo evolutivo. Con lo evolutivo, profesora, con lo evolutivo, como núcleo central de este modelo estructuralista, ¿no?, que es el pensamiento en sí, profesora. Entonces, cómo se va estructurando ese pensamiento y que a partir de esas estructuras que se van secuenciando, hacen como una secuenciación en estas estructuras, ¿no es cierto? Es más o menos lo que yo comprendo así, profesora. Bien. Y a partir de esto ver cómo evoluciona este pensamiento para poder, por ejemplo, acceder de ciertos niveles fáciles de pensamiento a otros niveles más difíciles, por ejemplo, más complicados, partiendo de estas estructuras evolutivas, digo yo. Evolutiva. Y salir del organicista. Ese es el gran salto. Está basado básicamente, como decían las compañeras, en el modelo de la psicología genética y del desarrollo, evolución y desarrollo, básicamente evolución y desarrollo del pensamiento en sí. Claro, introduce eso que, exactamente, entonces dice Raquel, introduce otro concepto que es el concepto de desarrollo, ¿sí? Y evolución, acuérdense, trabaja maduración, trabaja el concepto de desarrollo, trabaja el concepto de evolución, ¿sí? Porque habla